La escena Liverpool es considerada por muchas personas como una de las escenas más creativas que hemos tenido en lo largo de la historia de la música. Y esto especialmente se debe probablemente por la gran cantidad de bandas interesantes que tuvimos durante ese entonces. Frankie Goes to Hollywood, Dead or Alive, Orchestra Maneuvers in the Dark, Dalek I Love You, T-Rock Explodes, son tan solo algunos de los nombres que ya de por sí hacen que esta escena sea sumamente creativa e interesante. Pero de todas las bandas que había una banda muy en particular que especialmente hizo icónica esta escena y probablemente es una de las bandas más importantes de la escena. Y me refiero nada más y nada menos que Echo the Bunnymen. Con el sonido de sus guitarras eléctricas y sus vocales, las cuales evocaban la búsqueda de un santo grial o algo glorioso, Echo the Bunnymen fue una banda icónica dentro del mundo del post-punk, especialmente por sus 4 discos que salieron desde 1980 a 1984. La banda, a lo largo de toda su discografía, llegó a sacar canciones muy icónicas, pero probablemente una de las que más conozca la mayoría de personas suele ser The Killing Moon, una canción la cual tiene una historia sumamente interesante y una muy icónica. Pero, ¿cómo nació una de las canciones más populares de Echo the Bunnymen? Y sobre todo, ¿cómo apareció una banda y cómo llegaron a salir sus 4 discos? Soy Narciso Negro, y esta es la historia de Echo the Bunnymen y The Killing Moon. Nacido en 1959, Ian McCulloch tuvo una educación de clase obrera muy a los jóvenes liverpurdianos de los 60. Ian fue el segundo hijo de su padre Robert McCulloch, un encargado de taller, y su madre Evelyn. Ian tuvo 2 hermanos, el mayor llamado Steven y una hermana menor llamada Julie, nacida en 1961. La infancia de Ian no fue particularmente difícil, pero era ligeramente extraña. Él fue siempre muy tímido y sensible durante media década, bastante propenso a las lágrimas. Aunque él hizo amigos de una forma bastante sencilla, no era demasiado sociable. En vez de eso, él estaba contento jugando bajo la soledad y viviendo bajo su propia imaginación. Al igual que otro joven londinense llamado Robert Smith, antes de ser músico, su sueño era convertirse en un jugador de fútbol profesional y poder pisar la cancha de Anfield por primera vez debido a Liverpool FC, su equipo de fútbol favorito. Pero tras ver a David Bowie en Top of the Pops tocando Starman por primera vez en televisión, Ian sabía que era lo que quería hacer. Bowie me separó de mis padres, mis hermanos y mis amigos de la escuela. Estaba en un mundo diferente. Fue el sentimiento más increíble que he sentido en mi vida. La otra gran influencia de McCulloch fue el punk rock, esto luego de ver en el pop Eric's, a Sex Pistols, The Stranglers y The Clash una noche de 1976. Fundado por Roger Eagle, un amante de la música de Ray Charles, Eric se ubicaba cerca del Cavern Club, el famoso lugar de donde salió The Beatles. De Eric no solo salió la cuna del punk rock de Liverpool, sino también una serie de cantantes icónicos de los 80, Pete Burns, Pete Wild, Holly Johnson, Ian Broody, Ian McCulloch, Pete Wild y Julian Cope. En Eric Ian, junto al punk rock, conoció a 2 de sus mejores amigos, Pete Wild y Julian Cope. Juntos, luego de ver a The Clash tocar, decidieron formar su primera banda llamada The Crucial Free. El grupo hizo una serie de ensayos, escribiendo algunas canciones. Sin embargo, debido al gran ego de los 3 por quien iba a ser el cantante, los 3 se separaron y juntos tomaron caminos diferentes. Es a partir de aquí que nuestra historia se pone algo confusa, ya que los 3 llegaron a pasar por muchas bandas. Cuando The Crucial Free se separó, Julian y Pete formaron otra banda llamada The Nova Mob, la cual tenía influencias de Soft Machine, Steely Dan y la literatura de Bob Ross. The Nova Mob tenía 2 objetivos: incomodar a los oyentes que los escucharan, y la segunda, exterminar a otro grupo de punk importante de la escena Liverpool llamado Biggie Japan. Biggie Japan era un grupo con un sonido bastante tétrico, el cual se hizo icónico por sus músicos. Ahí estaba Jim Cashy de Pink Military, Ian Broody de The Lightning Seeds, Budgie de Susie and the Banshees, Holly Johnson de Frankie Goes to Hollywood, y Dave Wolf y Bill Drummond, 2 personajes que van a jugar un papel muy importante dentro de la vida de Julian Cope y Ian McCulloch en el futuro. El tercer grupo por el que pasó Julian Cope y Pete Wild fue otro llamado Junto a ellos 2 también se encontraba su amigo Dave Pickett. La banda traería a Ian McCulloch para ser su cantante, pero este rechazó y optó por reservar su dignidad. Luego hubo una cuarta banda llamada Charlotte Madness, grupo el cual estaba conformado por Julian Cope, Ian McCulloch, Pete Wild, Paul Simpson y Mick Finkler.
Este grupo fue el que más tarde se cambiaría su nombre y se convirtió en The Cheerio Explodes. Esto luego de que los miembros leyeran un cómic de Daredevil donde este menciona la misma frase. The Cheerio Explodes llegó a ensayar como a Charlotte Madness en Penniless. Todos parecían llevarse bien a excepción de McCulloch, quien debido a su enorme ego y su amor por el rock, no coincidía con su autoconciencia de oscura extrañeza y eventualmente hizo un hábito de no presentarse a los ensayos a tiempo. Esto fue lo que provocó que los miembros de The Cheerio Explodes lo sacaran de la banda. Otro que también saldría de The Cheerio Explodes sería Pete Wild, que formó su propia banda conocida como Wah Hit y que se hizo conocida dentro de la escena post-punk y tocando su primer concierto en 1980. Pero volviendo a los 70, cuando Ian fue sacado de Charlotte Madness, este se encontró frustrado y molesto por la acción de su amigo Julian Cope. Cuando lo sacaron de la banda, formó su propio grupo llamado The Outsiders. The Outsiders estaba conformada por Ian McCulloch como el cantante, Les Pattinson en el bajo y Will Surgeon en la guitarra. Los tres se conocieron por primera vez luego de que Ian los encontrara fuera de Lyrics mientras Will y Les cantaban una canción de David Bowie. Ian, Will y Les tenían dos cosas en común. Ambos eran amantes de músicos como Tom Verlaine de Television, Jim Morrison, Lou Reed o Bowie. También habían pasado por varias bandas. Mientras Ian tocó en The Crucial Three y a Charlotte Madness, Les Pattinson pasó por The Love Pastels y The Juffs, una banda que tomaba mucho el sonido del glam rock. Will Surgeon, por su parte, tenía su banda de música industrial llamada Industrial Domestic, donde tocaba Paul Sampson, el compañero de Ian McCulloch en A Charlotte Madness. Además, los tres compartían la misma extrañeza y oscuridad. The Outsiders sabía que necesitaban un nombre que representara su extraño mundo psicodélico que era su música. Tras leer el periódico británico Echo y pensar en la palabra The Bunnyman, a Ian le encantó estas dos palabras. De esta manera, nacería Echo and the Bunnymen. Nos lo tomamos muy en serio, es por eso que tenemos un nombre divertido, es solo que no queríamos sonar pretenciosos y exagerados. Si algo alejo a la gente porque suena un poco chistoso, quizás esas personas no eran importantes de todos modos. Echo and the Bunnymen tocó su primer concierto en 1978 dentro de Eric's para un total de 13 personas. Todos se quedaron en silencio esa noche. Después de eso, una persona aplaudió y las demás hicieron lo mismo. Ese mismo día, el mundo sabía que Echo and the Bunnymen se convertiría en una de las bandas más grandes del Reino Unido. Animados por la positiva respuesta del público en el Lyrics, Echo and the Bunnymen grabó un puñado de canciones y una demo sobre un estudio destartalado ubicado en una cafetería barata china. Por cierto, ¿recuerdan a Big Japan? Cuando la banda se disolvió, Bill Drummond y Dave Wolf decidieron fundar Zoo, un sello discográfico independiente que tuvo como misión fichar talentos desconocidos y extraños de Liverpool. Dentro del sello ficharon a Dad Like I Love You, donde tocaba Dave Wolf y Andy McCluskey de Wendy, una banda de synth pop llamada Lauren the Chameleons y The Cheerio Explodes. Dije, quiero traer un sello discográfico y hacer pop, no tan pop, por el contrario, solía comprar discos de soul americanos a través de los 70, todo de sellos sureños independientes, y eso es lo que queríamos hacer, así que terminé sacando discos de amigos, y porque era suficiente contratar una van y tener una licencia de conducir, terminé en la posición de ser manager, lo cual nunca intenté o aspiraba a hacer, o para lo que fuese bueno. Cuando The Cheerio Explodes iba a hacer una nueva canción, Julian Cope le dijo a Drummond que trayera a Echo and the Bunnymen, ya que quería grabar una canción con ellos. Deberías hacer una grabación con la banda de McCulloch. ¿Cómo se llaman ellos? Echo and the Bunnymen. No me provocó esa sensación inmediata de ya me gusta este grupo y ni siquiera he oído hablar de él ni he sabido nada sobre él, como me causó The Cheerio Explodes, pero iba por buen camino. Sonaba extraño, psicodélico, seductor. Bill Drummond trajo a Echo and the Bunnymen para trabajar junto a The Cheerio Explodes. Drummond no solo trabajó para lanzar los nuevos trabajos de las dos bandas, sino también ser manager, tal y como lo dijo en una entrevista. Fue él quien le exigió al grupo dejar de holgazanear y ensayar de forma regular. Drummond también obligaría a la banda a crear canciones modernas y originales, en vez de reciclar sonidos de grupos como The Velvet Underground. En marzo de 1979, Echo and the Bunnymen lanzó su primer single, The Pictures on My Wall, tema que provenía de las canciones que habían escrito después de su concierto en el Lyrics.
Al principio, tanto Ian como Will no pensaban que el single tendría tanto éxito, cosa de la que se sorprendieron. Su primer single fue producido por Dave Balfe y Bill Drummond. Los dos permanecieron en el anonimato y se pusieron en los créditos como The Chameleons por la banda Lorry and the Chameleons. El single tuvo un éxito moderado, vendiendo un total de 4,000 copias. En el lado B se encontraba Read It Books, un tema hecho por Julian Cope y Ian McCulloch. Ese tema poco después aparecería como lado B en otro sencillo de The Cheer Explodes. Sin embargo, hasta la fecha, Ian contribuye que esta canción nunca fue escrita por Julian. La banda comenzó a hacer conciertos por varias ciudades de Inglaterra gracias al paso de Bill Drummond por Big Japan. Su éxito en los escenarios llevó a que la banda fuera llevada a la BBC junto a John Peel para hacer su primera Peel Session. En ella trabajó también Dave Balfe para capturar la textura y el sonido profundo de la banda. Echo the Bunnymen tenía pensado lanzar otro sencillo junto a Dave Balfe, Happy Death Man. Por razones que a día de hoy se desconocen, este tema nunca fue lanzado como sencillo. Al final lo único nuevo que sacaron fue una versión de Monkeys, la cual salió en el compilado Street to Street del sello Open Eye Records. A medida que Echo the Bunnymen daba conciertos, a pesar de su inexperiencia, la banda ya estaba mostrando la desenvoltura por la que sería conocida en escenario. Sin embargo, su estrella Ian McCulloch era un poco sospechoso, casi avergonzado sobre toda la atención que estaba trayendo el trío. Aunque Ian se sentía con dudas por la banda, su carisma estaba comenzando a trabajar a favor del grupo. Tanto que el dueño del sello Sire Records, Seymour Stein, estuvo fascinado por la forma de actuar en el escenario de Ian. Para ese entonces, el americano Seymour Stein junto al director gerente de Warner, Rob Dickens, fundaron Korova, la pequeña subsidiaria de Sire Records. Su nombre estaba inspirado de la naranja mecánica, luego de ambos recordar la escena en la que aparecen Alex y sus drugos en el famoso bar lácteo del inicio de la película. Seymour y Rob crearían la subsidiaria con el objetivo de fichar a Echo the Bunnymen. Al final, el grupo cerró un acuerdo y de esa manera, Korova se convertiría en su nuevo hogar. Para ese tiempo, Bill Drummond dejó sus records y se convirtió en el manager permanente de Echo the Bunnymen, sabiendo que su sello no tenía los medios para seguir existiendo ni tampoco para llevar a la banda muy lejos. Recuerdo que una vez Tony Wilson me dijo, "No lo hagas", y yo dije, "Eso está genial para ti, Tony, pero tú eres propietario de Granada TV". Él estaba agitado sobre ello, diciendo, "Una vez puedas sacar álbumes, lo vas a vencer", pero yo no me sentí así, queriendo vencer a los grandes sellos. Una vez la banda llegó a Korova, ellos comenzaron a invertir el dinero de los conciertos en amplificadores como los famosos Fender que se utilizaron en el Marquee Monday Television. También muchos de los miembros dejaron sus puestos de trabajos para dedicarse a la música, como Will Sargent, que trabajaba como cocinero. Otra cosa que decidieron hacer fue reemplazar la caja de ritmos que usaron en sus primeros conciertos por un baterista real. Es ahí cuando llega Pete Freitas, un joven que nació en el puerto de España, Trinidad, en 1962 y se crió en Gordon-on-Thames, en el sureste de Inglaterra. Pete estudiaba en el mismo colegio donde estudiaba el hermano del productor de Echo the Bunnymen, Dave Balfe. Dave Balfe y su hermano traerían a Pete Freitas para ver tocar a Echo the Bunnymen en un concierto junto a Joy Division en el Prince of Wales Conference Center de 1980. Cuando los ensayos vieron a tocar a Pete Freitas, se quedaron impresionados por sus fuertes influencias por The Velvet Underground, cosa que hizo que compartieran muchas cosas en común. Echo the Bunnymen se pondría en marcha grabando una segunda sesión con John Peel y luego se irían a Rockfield Studios para grabar un single y un álbum. Rescue fue la primera canción que la banda escribió. Fue grabada en vivo, con un solo par de sobreproducción agregada. Este tema fue producido por Bill Drummond y Dave Balfe. También en el tema trabajaría junto a la banda Ian Brody, futuro miembro de la banda de Lightning Seeds.
El álbum debut de Egg on the Bunnymen, Crocodiles, fue grabado en un curso de 3 semanas en Rockfield. Will escribió gran parte de las canciones del álbum junto a Ian McCulloch. Tanto Ian Broody como Drummond y Dave Balfe trabajaron junto como productores en el álbum. El disco tendría una duración de 35 minutos. Se tuvo que excluir Do It Clean y Read It Books en el disco original debido a un error del ejecutor Rob Dickens, creyendo que las letras tenían palabras obscenas o muy vulgares para el álbum. Más tarde estos dos temas fueron agregados para la versión de Estados Unidos. Crocodiles fue lanzado en julio de 1980 y fue recibido con críticas ridículamente entusiastas. Aunque el álbum alcanzó el puesto 17 en el Reino Unido, la banda era todavía un acto de culto. Sin embargo, Egg on the Bunnymen no se quedaría ahí y estaría buscando la excelencia a través de su siguiente disco, Heaven Up Here. Luego de un par de giras, Egg on the Bunnymen se puso a trabajar inmediatamente en su segundo disco, el cual había sido completamente escrito antes de que la banda se estableciera en el estudio. Era claro que este segundo álbum no sería un disco tan sencillo de hacer como el primero. Hugh Jones sería el productor designado para su segundo disco, esto luego del fracaso del sencillo que lanzaron en 1980 después de Crocodiles, The Puppet. La banda llegó a responsabilizar y echarle la culpa tanto a Drummond como a Balfe en el sencillo. Las sesiones de grabación fueron menos tensas y rígidas que las 3 semanas frenéticas que pasaron grabando Crocodiles. Aunque la mayor parte del nuevo material estaba en una fase embrionaria, las canciones eran más fluidas y más abiertas a la experimentación. Heaven Up Here fue grabado bajo condiciones precarias. La banda vivía bajo insomnio, infestación de insectos y bebidas alcohólicas. Junto a esto, los 4 miembros tenían un horario caótico, grabando de 1 de la tarde a 2 de la mañana. Por si fuera poco, la banda tenía que ensayar para dar una gira por Estados Unidos, colapsando aún más sus horarios de sueño. A pesar de todo, a la banda nunca le importó esto, ya que se lo pasaban mejor cuando trabajaban bajo presión. Su segunda obra fue lanzada el 30 de mayo de 1981 y despegó al puesto 10 en el Reino Unido. En 1982, Heaven Up Here fue votado como el mejor álbum de 1981 según New Musical Express. Este álbum puso a Liverpool en el mapa del rock de una manera que no lo había hecho desde The Beatles. Para este momento, en tan poco tiempo y con solo 2 discos, Egg on the Bunnymen se convirtió en una de las bandas más grandes del post-punk y la escena Liverpool. Como toda banda, la mayoría siempre suele tener una subida y una bajada, y el caso de ellos no fue la excepción. Durante 1982, Egg on the Bunnymen estaba bajo un bloqueo de creatividad, perdiendo la inspiración en cada cosa que hacían. A medida que sacaban un nuevo disco, McCulloch buscaba que la banda fuera lo más perfecta posible en el sentido de que un disco fuera mejor que el anterior. La mayoría de miembros de The Bunnymen hicieron proyectos por separado. Peter Freitas trabajó con The White Swans, la nueva banda del ex Cheerio Explodes Paul Simpson en su primer single Revolutionary Spirit. Will empezó su carrera como solista lanzando Things for Green. Les Pattinson comenzó a reflexionar sobre su estadía en la banda y a veces pensaba en volver a su viejo puesto de trabajo, el cual era de construir barcos. El ejemplo más perfecto del bloqueo de creatividad en Egg on the Bunnymen se vio en su tercer álbum de estudio, Porcupine. Durante el proceso de grabación, la banda se encontraba a tal punto que no sabía qué hacer en su nuevo trabajo. Por si fuera poco,
las relaciones entre los cuatro fue tan tensa que ni se podían ver en el estudio. A pesar de las positivas críticas de Heaven Up Here, Echo and the Bunnymen se sentía satisfecho con el sonido del álbum. Esto llevó a que la banda pusiera a Ian Broudie en su tercer trabajo. El papel de Broudie en Porcupine fue clave dentro del disco. Lo que hizo fue traer acordes en los arreglos de sus nuevas canciones. Esto le proporcionó un sonido fresco y diferente que provocara que Echo and the Bunnymen tuviera un ritmo glorioso y cabalgante. Como prueba de ello, tenemos el single que sacaron en 1982 antes de lanzar Porcupine, The Back of Love. El proceso de grabación terminó siendo doloroso y lento. Cuando la banda había hecho varios temas, le presentaron una maqueta a la pequeña sucursal de Warner llamada Wea. Al final, terminaron rechazando la maqueta debido a su sonido poco comercial. Esto hizo que la banda volviera a hacer todo el disco desde el principio, aunque manteniendo algunas de las ideas. El único que estaba en desacuerdo de hacer todo de nuevo era Will Sergeant, quien era un amante por lo menos accesible y anticomercial. Podemos discutir con ellos e intentar decir lo que pensamos, pero básicamente son un puñado de imbéciles y nunca les ha gustado nada de lo que hemos hecho. A pesar de las protestas de Will, el álbum fue rehecho de nuevo, utilizando las grabaciones viejas. Junto a esto, la banda también cambió el nombre de sus canciones. Grappling Paper pasó a llamarse Way Out and Up We Go, mientras que Drop in the Ocean and Heads We Roll. Bill Drummond contrataría también para el álbum al violinista Shankar, para agregar textura y un sentido de humor al sonido del álbum. Este genial sonido se puede ver en temas como The Back of Love y The Cutter. Porcupine también se convirtió en el disco más caro de todos los trabajos que Echo and the Bunnymen había grabado, acompañado de un proceso de grabación de 7 meses. El 4 de febrero de 1983, Porcupine fue finalmente lanzado. Aunque alcanzó el puesto 2 en el Reino Unido, el disco tuvo críticas divididas, diciendo algunos que el álbum era autoindulgente, sombrío, líricamente incomprensible y sobre todo, difícil de escuchar. Este trabajo también contenía el más autobiográfico y ambicioso cuerpo de letra de Ian McCulloch. Aunque el disco contenía varias referencias filosóficas y religiosas, podemos ver dentro del álbum varios de los problemas que atravesaba Ian en su paso por la banda. A pesar de las críticas de Porcupine, nuevamente Echo and the Bunnymen demostró que podía ser experimental y poco accesible sin ser intimidados por la prensa. Después de la salida de su tercer álbum de estudio, la banda comenzó a hacer una gira de conciertos. Es aquí cuando la banda ya nos mostraría el material de su siguiente álbum, Ocean Rain. Cuando el grupo dio una serie de conciertos en el Royal Albert Hall, Echo and the Bunnymen se relajó y continuó trabajando en escribir nuevas canciones en Liverpool. Con Porcupine y un nuevo single llamado Never Stop, Echo and the Bunnymen decidió terminar 1983 con la vara alta. La banda hizo 2 conciertos en un festival de jóvenes donde mostraría varias canciones nuevas que habían hecho. Las canciones que se encontraban estaban Seven Seas, The Killing Moon y Silver. Poco después mostraron más canciones nuevas con John Peel. Estas canciones serían el inicio de su nuevo trabajo, Ocean Rain. El siguiente disco sería tan ambicioso que incluso Bill Drummond, en su biografía, afirmó que aquel iba a ser el último trabajo de la banda y que por esa misma razón sería el más grandioso y ambicioso que hayan hecho. Para su entonces la banda se encontraba en París grabando el nuevo álbum.
A pesar de las tensas relaciones que había entre Ian McCulloch y la banda, debido a la gran atención que robaba Ian delante del público, las sesiones fueron demasiado bien en los estudios. Además, gran parte del disco sería producido por ellos mismos. La primera canción en emerger fue The Killing Moon, la cual fue coproducida por David Lord. The Killing Moon llegó a los escenarios. Tenía los acordes, el verso y la melodía. Luego un día desperté, era soleado y me senté completamente erguido, si es que se puede estar completamente erguido, con las palabras del estribillo, de las cuales nunca tuve conocimiento antes. Creo que fue Dios diciendo, sería fantástico que dijeras esas palabras. Desperté allí y ahí estaban. Eso fue todo. The Killing Moon alcanzó el puesto 17 y fue lanzada el 24 de enero de 1984 como sencillo. Inmediatamente, ese tema se convertiría como una de las más brillantes canciones que alguna vez se haya compuesto. El tema era un clásico atemporal, un tema para todas las épocas, una canción que pudo haber cantado Sinatra o Jim Morrison. Las cuerdas se desmayaban e Ian cantaba con una voz melosa. Está a la altura de ser o no ser. Quien sea él, depende de ti. Durante mucho tiempo, el coro era yo, y luego me di cuenta que no soy yo en absoluto. Es él, el poder supremo. Es básicamente un himno o una oración. Probablemente sea mi ¿cuál grande es él? Suena canción de amor, suena adulta, suena europea, como si tuviera subtítulos y todos tuvieran un cabello fantástico. He dicho muchas veces que es la mejor canción jamás escrita, y la razón es que es más que una canción. Va mucho más allá de ser una canción. Trata de todo. No trata de fútbol ni de apio, pero trata de casi todo lo demás. Ocean Rain fue lanzado el 5 de mayo de 1984, curiosamente el mismo día que Ian McCulloch estaba cumpliendo 25 años. Para promocionar el álbum, Warner Brothers diseñó un póster y financió anuncios del álbum en las revistas musicales, anunciando que el álbum era la mejor cosa jamás hecha. Los anuncios de Warner sobre el álbum terminaron siendo reales. La mayoría de la prensa estaba de acuerdo de que Ocean Rain era el mejor álbum de la banda, a tal punto que había envejecido bien. Bill Drummond estuvo de acuerdo de que este disco logró capturar el pico creativo de la banda. The sky is blue, my hands untied, a world that's true through our clean seven seas, swimming them so well. All hands on deck at dawn, sailing to. Los 4 discos de Echo and the Bunnymen se convirtieron en clásicos esenciales del post-punk. Para esta etapa, Bill Drummond dejó de ser manager de la banda luego de ver que su trabajo con la banda estaba hecho. Aunque Drummond era un genio conceptual y sus extravagantes ideas le daban un toque extraño de Bunnymen, nunca fue un gran hombre para los negocios. Había perdido el interés para entonces. Sentí que había logrado lo que ellos iban a lograr. Creí que era ahora tiempo para que alguien más tome el control, alguien que pudiera aprovechar su situación, no explotarlos, y convertirlos en un grupo de éxito mundial. Había hecho todo lo posible para sacarles discos interesantes y convertirlos en una banda interesante. No me interesaba ir a Estados Unidos y hacer creer a las discográficas que podían triunfar, golpear y mesas y todo eso. Bill Drummond un año más tarde formaría su propio proyecto, The KLF, pero esa ya es otra historia. Echo and the Bunnymen durante 1985 y 1987 continuaron haciendo nuevo material, lanzando sencillos famosos como Bring on the Dancing Horses, su cover de The Doors' People Are Strange, The Game, Over You y Lips Like Sugar. First I'm gonna make it, then I'm gonna break it till it falls apart. You're down when you're strange, faces come out of the rain, and I'm always here them singing and complaining about the world. Lips like sugar, sweet kisses, through the crying hours of your glitter years, all the living out.
Aunque mucha crítica comparaba The Bunnymen con actos como U2, Simple Minds, The Waterboys o Big Country dentro de un estilo musical a cual mucha prensa etiquetaba como Big Music debido a su sonido pomposo que parecía estar en busca de algo espléndido, McCulloch se mantuvo en desacuerdo a las comparaciones que hacían los medios con otras bandas. Me gustaría que la crítica entendiera que no estamos haciendo esto para vender discos, estamos haciendo esto para competir con Shakespeare, El Bosco y Vincent Van Gogh en lugar de con Jim Carrey o Boy George, porque no creo que estén en la misma esfera. Estoy en posición de decir cosas así y salirme de con la mía porque la gente sabe que no soy un idiota. Creo que soy el primero que ha salido a decir estas cosas porque todos los demás son demasiado modestos o no son tan buenos. En Porcupine, Ian McCulloch canta: ¿perderemos el sentido de nuestra misión? ¿Nos deformaremos? A diferencia de otros grupos, a pesar de todo el camuflaje y la urgencia abstracta, Akon the Bunnymen no tenían una misión más allá de desterrar la oscuridad y celebrar la gloria. Si te gustó este video, apreciaría bastante que le des like, te suscribas al canal y actives la campana para recibir notificaciones de mis nuevos videos. También puedes apoyar mi contenido a través de PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link. Sígueme en mis redes sociales de Instagram y Facebook. Agradezco enormemente a Jimena, quien me ayudó con el inicio de este video. Soy Narciso Negro y nos vemos en el próximo video.